Hay un momento en la vida de todo hombre, un instante preciso, en el que el futuro deja de ser una promesa lejana y se convierte en una obsesión tangible. Para Henry Ford, ese momento llegó en una tranquila tarde de 1876. Tenía solo 12 años, y un colosal motor de vapor se detuvo justo en el camino frente a su granja familiar. No era la primera máquina que veía, pero sí fue la primera que pareció mirarlo a él, mientras observaba fascinado cómo el ingeniero conectaba aquella maravilla de hierro y vapor a una trilladora. Una chispa se encendió en su mente. No era solo la fascinación por la tecnología, era algo más profundo. Era la comprensión de un poder transformador. Ese día, Henry no solo vio una máquina, vio la liberación del esfuerzo humano, vio la semilla de una revolución, y en el silencio atronador de ese motor, nació una pregunta que quemaría en su interior durante décadas. ¿Y si ese poder, esa libertad, pudiera pertenecer a todos? Pero las grandes historias, las que realmente cambian el mundo, no se forjan en un solo instante de inspiración. Se forjan en la tenacidad de las noches en vela y en el sabor amargo del fracaso. A los 16 años, Henry Ford huyó de la vida agrícola que su padre le tenía destinada y se marchó a Detroit. Allí, se convirtió en aprendiz de maquinista, absorbiendo cada conocimiento, cada secreto del metal y del movimiento. Mientras otros veían simples piezas sueltas, él ya visualizaba sistemas complejos. Mientras otros solo pensaban en reparar, él soñaba con crear. Sus primeros intentos fueron artesanales, casi quijotescos. En las horas que le robaba el sueño, en un pequeño cobertizo que había convertido en su taller, comenzó a dar forma a su sueño. El resultado fue el cuadriciclo de 1896. Así lo vieras hoy, te parecería increíblemente rudimentario. No era mucho más que un armazón de madera sobre 4 ruedas de bicicleta, con un motor primitivo y sin volante. Se dirigía con una palanca. Pero cuando ese vehículo tosco y ruidoso se movió por primera vez por las calles de Detroit, Henry Ford no condujo un simple artefacto, condujo una certeza. Era la prueba tangible de que su visión, su loca idea, no era una locura. Sin embargo, tener una visión y ejecutarla con éxito son dos cosas muy diferentes. La Detroit Automobile Company, su primer emprendimiento comercial, fue un rotundo y absoluto fracaso. Los coches que producían eran caros, poco fiables, y estaban destinados únicamente a los bolsillos más adinerados. La empresa quebró en poco más de un año. Para muchos, ese habría sido el final del camino. Pero para Henry, fue la lección más importante de su vida. No se podía construir un sueño para unos pocos. Había que construirlo para el mundo. La espiral de eventos se cerraba sobre Elan. La presión era inmensa. Sus socios querían beneficios rápidos, productos de lujo que generaran grandes márgenes. Pero la obsesión de Ford era otra, una obsesión que había nacido en aquel campo, muchos años atrás, al ver cómo una máquina podía aliviar el trabajo de tantas personas. ¿De qué servía un automóvil si solo era un juguete para ricos? Su visión chocaba frontalmente contra el muro de la realidad comercial. Fue en este punto de inflexión, en la oscuridad de su primer gran fracaso, donde la semilla de su leyenda germinó con más fuerza que nunca. Se alejó del ruido, de las voces de los escépticos que le decían que era imposible. Reunió a un pequeño grupo de creyentes, ingenieros fieles, que compartían su fe en ese ideal, aparentemente loco. Y fundó la Ford Motor Company en 1903. El capital era escaso, la competencia feroz. Pero Henry tenía algo que sus rivales no tenían, una filosofía inquebrantable, un propósito que iba más allá del dinero. Y entonces, llegó el EAN. El modelo T no fue solo un automóvil, fue un manifiesto sobre ruedas. Lanzado en 1908, era sencillo, robusto, fácil de conducir y, sobre todo, fácil de reparar. Era el coche que un granjero, un médico rural o un maestro de escuela podían no solo desear, sino también permitirse. Pero la verdadera revolución, el evento que cambiaría para siempre la historia de la industria, no estaba en el diseño del coche, sino en la forma de crearlo. Henry Ford miró una fábrica y no vio un lugar de ensamblaje. Vio un organismo vivo y dinámico. Se inspiró en un lugar inesperado, a los mataderos de Chicago, donde los animales colgados se movían de un puesto de trabajo a otro, en una cadena continua. Se preguntó, ¿y si en lugar de que los trabajadores se muevan alrededor del coche, el coche se moviera y los hombres se quedaran en su sitio, realizando una tarea específica una y otra vez con una eficiencia perfecta? En 1913 nació la cadena de montaje móvil y el mundo, literalmente, detuvo su aliento. De la noche a la mañana, el tiempo de fabricación de un modelo T se redujo de 12 horas y media, increíblemente, a solo 93 minutos. Los números son fríos,
pero su impacto fue visceral, cambió la sociedad para siempre. El costo del automóvil se desplomó. De repente, el sueño de la movilidad individual ya no era un sueño, era una realidad que entraba a toda velocidad en los hogares de millones de personas. Ford no solo estaba vendiendo coches, estaba vendiendo libertad, progreso, un pedazo del futuro. Y entendió algo fundamental. Pagó a sus trabajadores el entonces asombroso salario de $5 al día. No solo por un acto de justicia, sino por una genialidad estratégica. Creía que quien construye el sueño debe poder permitírselo. Sus propios trabajadores se convirtieron en sus mejores clientes. Creó un círculo virtuoso de progreso que alimentaba a la propia revolución que él había iniciado. La enseñanza aquí es increíblemente profunda. Henry Ford no triunfó por ser el mejor ingeniero de su tiempo, ni siquiera por ser el primer fabricante de coches. Triunfó porque entendió que la verdadera innovación no reside solo en el producto, sino en el propósito que hay detrás. Su vision no era construir automóviles. Su misión, era mucho más grande y democratizar el camino, poner el mundo sobre ruedas. Cada fracaso, cada noche en el taller, cada decisión de negocio, estaba impregnada de ese propósito trascendental. Él no conectaba piezas de metal, conectaba a las personas con su potencial. La marca Ford se cimentó no en un logotipo bonito, sino en una idea poderosa en que el progreso debe servir a la gente común. Esa es la verdadera esencia de una marca con alma, una marca que no te vende un objeto, sino que te vende una creencia, un ideal. Hoy, en un mundo saturado de mensajes, de productos, de ruido constante, es muy fácil perder de vista esa lección fundamental. Nos obsesionamos con los algoritmos, con las tendencias, con la estética superficial, pero las marcas que perduran, las que se graban a fuego en el corazón de la gente, son aquellas que, como la de Ford, se construyen desde un porqué inquebrantable, desde una misión que resuelve una herida, que satisface un anhelo profundo del ser humano. Y aquí es, querido amigo, querida amiga, donde tu historia y la de Henry Ford se encuentran. Todos llevamos dentro una chispa, un modelo T en potencia, esperando a ser ensamblado en nuestro propio taller interior. Todos tenemos una visión única que puede mejorar una pequeña, o no tan pequeña, parte del mundo. Pero, ¿cómo conectamos con ese propósito? ¿Cómo le damos forma a nuestra propia marca personal, a nuestro legado, a esa huella que queremos dejar? El viaje del autoconocimiento es el taller donde se forja ese futuro. Es un camino que requiere mirar hacia adentro con la misma determinación con la que Henry Ford miraba sus planos. Requiere preguntarnos no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos y, muy importante, para quién lo hacemos. En mi perfil Alma en Evolución exploramos precisamente eso. No te voy a vender fórmulas mágicas ni soluciones de un día para otro. Te voy a invitar a una conversación profunda sobre cómo descubrir tu voz auténtica, cómo alinear tus acciones con tus valores más profundos y cómo construir, ladrillo a ladrillo, una vida y un proyecto con verdadero significado. Una vida que, como el modelo T, no sea un lujo para unos pocos, sino una expresión poderosa y accesible de tu potencial único. La historia de Ford nos enseña que el éxito no es un destino, es un viaje marcado por la curiosidad de un niño, la resiliencia de un inventor y la visión de un soñador que se negó a aceptar los límites del mundo tal como era. Tu viaje también ha comenzado. La pregunta es, ¿qué harás con tu chispa? ¿Qué moverás con tu propósito? Te invito a que continúes esta exploración conmigo. Sígueme en Alma en Evolución y juntos descubramos cómo darle forma al motor de tu próxima gran historia. Porque el mundo no necesita más productos ruidosos. Necesita almas con un propósito claro. ¿Y la tuya? Créeme, está lista para salir a la carretera. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.